toda energía puede ser liberada. Candy, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me ven, me escuchan bien? Me encantaría saber que todo está ok. A ver, ¿Sí? Buenas noches. Bueno, yo voy a empezar definiendo quién soy yo, más o menos. maravilloso. Está como, ¿de dónde salió? Porque ella va a hablar de la intimidad. Y Un lo tema otro, tan... perdón, Candy, te voy a lanzar una pregunta muy Sí, particular, mía, claro que mía, mía. sí. ¿Quién es Candy desde su esencia íntima y por qué el nombre de Candy? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Yo lo Mi conozco, nombre, pero los demás no. exacto. Hay unos que no conocen mi nombre completo. Mi nombre completo es Andis Beatriz Ladera Campos. Soy orgullosa barquisimetana y guara, original de Venezuela. Yo soy, desde mi intimidad, una anticipadora de la Navidad. Yo en septiembre quiero montar Navidad, naturalmente soñadora, dulce compañía y de ahí deriva el candy. Pero también soy yunque, amorosa a creencias limitantes, serena y aniquiladora del afán porque no me gusta que la gente esté corriendo. Yo soy sumamente serena y la gente se ofusca cuando están aturdidos de ritmo y yo voy en paz. Esa soy yo. Y además de eso, acompaño también amorosamente a las personas que quieren crecer, como un yunque, pero amoroso. Me Gracias, encanta. muchachos. Te quedó corto toda tu presentación. Bueno, sin más preámbulos y con esa arepita que estoy viendo por allá que ya me está Ay, dando ganas de comer esa arepita rellena como la hacen allá en Colombia, maravillosa. Candy, sí. ¿quién soy desde mi esencia e intimidad? Los micrófonos son tuyos y la pantalla es toda tuya para toda esta cantidad de gente maravillosa. Tienes 19 Muchísimo. personas escuchándote Ay, qué y rico, qué viéndote. maravilloso. Yo siempre he dicho y he aprendido cuando uno trabaja desde la energía y desde el amor, una persona son 10.000 personas. Yo no estoy hablando aquí a 19 personas, le estoy hablando a 19.000 personas, porque hablo con ustedes, con sus parejas, con sus hermanos, sus padres, sus hijos y todos sus ámbitos sociales o profesionales donde se desenvuelven, porque algo les queda y algo lo comparten. Así que bienvenidos, yo estoy honrada de que ustedes estén aquí escuchándome y amándonos, porque hoy vamos a hablar de un tema bastante íntimo, así que vamos a intimar en amor. Habíamos conversado, pues, semanas antes, de nuestras 7 palabras para conectar en pareja. ¿Recuerdan algunas de ellas? Te veo, te entiendo, me importas, juntos. Son palabras que pronuncian una maravillosa intimidad. Y esa energía de la que nos hablaba Eduardo la sesión pasada es que toda la energía se libera cuando conectamos con el otro. Y desde la energía espiritual que hoy les vengo a invitar es que la energía transforma. Y esto se transforma de adentro hacia afuera. Cuando nosotros queremos conectar con alguien de afuera hacia adentro, nos estamos conectando desde nuestras máscaras o sombras o capas, nuestros mandatos, sacos rotos, vacíos, nuestras necesidades que no nos llenan realmente. Cuando realmente conectamos de adentro hacia afuera, intimamos, conectamos con amor. Estamos hasta allí conectados conmigo, porque yo en este momento estoy conectando con ustedes en sexualidad, en sensualidad, en amor, porque ustedes están recibiendo de mí una palabra, un conocimiento y ustedes están recibiendo. Y recibámoslo con amor. Y si algo no lo entendemos, lo integramos durante los días. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es la intimidad? ¿Quién soy yo en mi intimidad y quién soy desde esa energía sexual? Y la verdad es que el cuerpo, la intimidad, la mente, la sensualidad y la sexualidad, todo está unido. Somos un ser integrado. La intimidad realmente es la conexión profunda. Aquí están entrando varias personas. Ese es, Bienvenido, bienvenido. bienvenidos todos. Mi nombre es Andy Beatriz Ladera Campos y me dicen Candy. Y los voy a querer hoy con mucho, mucho amor. Vamos a hablar de un tema bastante apasionante, nuestra intimidad.
Hablábamos que la intimidad es una conexión profunda y esto implica una cercanía emocional, de confianza, de aceptación e incluso de vulnerabilidad, donde nos relacionamos sin juicios ni prejuicios. Pero la intimidad va un poquito más allá y se entrelaza con la energía sexual, esa conexión de la vida, esa creación. Y es que ella tiene dos aspectos maravillosos, muchachos. Y les voy a decir muchachos porque en este momento me siento enérgica, llena, como una mamá llena de energía, mejor dicho. Muchachos, la intimidad tiene dos aspectos maravillosos para conectarse a la vida y es que se conecta desde el placer y desde la espiritualidad. Perdón, Este, Candy, que te interrumpa sí, en algo. Quiero que claro. entiendan algo importante, por favor, quiero hacer una acotación. Ser vulnerable Ujú. no significa que ustedes no sean fuertes. Por el contrario, cuando se aprende a ser vulnerable, se aprende a ser más fuerte. Esa parte es muy importante para que la tengan claro. O sea, ser vulnerable no es ser débil. ¿Ok? Adelante, Candy. Gracias, amiguita. Muchísimas gracias por esa intervención, porque es importante eso. A veces decimos que no, es que ser vulnerable es que yo no puedo mostrar mi debilidad. No, no, ¿cómo va a ser? Yo siempre tengo que ser la regia, la Wonder Woman, la que puede o el que puede. Yo no puedo llorar. No, soltarse es intimar desde ese amor de niño. Llorar en el pecho de la pareja, eso es una divinura. Eso es una divinura. Cuando uno necesita consuelo, cuando uno es niño, uno busca consuelo en los papás. Y cuando uno es pareja, uno busca consuelo en el esposo, en la esposa, en el novio. Listo. Entonces, decíamos que la intimidad es conexión a la vida. Cuando yo estoy conectado con la vida, me siento en unión con todo y con todos. ¿Cómo es eso? Bueno, yo admiro una flor, disfruto un café, me gusta la vida, me gusta el sexo, me gusta tocarme, me gusta intimar con la otra persona y no solo a nivel génito, sexo, afectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar en conexión desde mis genitales, desde mi intimidad personal, mi identidad, quién soy y mi parte emocional. No solo voy a intimar desde esa parte, sino todo mi ser, todo lo que soy, toda la estructura que compone mi cuerpo. Entonces, si yo no estoy conectado a la vida, vámonos, porque a veces parece mentira, aprendemos como que de lo más duro, porque a veces nos vemos transitando ese camino. Cuando yo estoy desconectado de la vida, yo entro en ansiedad, porque estoy con la mente en el futuro, no estoy presente, no estoy conectado, no estoy centrado. Y cuando yo estoy conectado en el pasado y tengo la cabeza por allá, es solo en melancolía y recuerdo, a veces estadísticamente, desde la parte holística, los pacientes que llegan con esa desconexión son personas que tienen depresión, porque están atrás y el ansioso está adelante, pero no está aquí y ahora, no está conectado a la vida. ¿Listo? Entonces, saber quién soy desde mi intimidad es saberme conectado a mí primero, conmigo, y así rompo la ilusión de separación. ¿Cómo rompo yo esa separación de ilusión? Yo intimo con el sol me da mi vitamina D. Yo intimo con las plantas, admiro su belleza, me dan oxígeno y yo exhalo dióxido de carbono para ellas. Estamos intimando, hay una relación. Vamos a redefinir lo que es la palabra intimidad. Es estar cerca y conectarme con todo. Eso es intimidad. Entonces, rompo la ilusión de la separación y aprendo a disfrutar con todo lo que estoy conectado. Mi pareja, mi familia, mis amigos, mi trabajo, la naturaleza. Y entonces, ¿para qué existe esta intimidad si nosotros somos seres que a veces no las sabemos todas? ¿Para qué esta intimidad de conexión o espiritual o energía sexual, que también la llamamos en algunos sistemas de conocimiento? Es que esta intimidad tiene para nosotros un fin maravilloso y es enseñarnos el placer de la vida y el placer de algo superior, la espiritualidad. Estos dos aspectos responden a una maravillosa reflexión y quiero que la hagan rápidamente ustedes con lo primero que les llegue y la ponen ahí en el chat rapidito. ¿Qué me da placer? Puede ser algo en el contexto genital o puede no ser en el contexto genital.
Por ejemplo, yo voy primero, a mí me da sumamente placer beber café por la mañana, o sea, yo me paro y yo soy feliz haciendo el ritual de montar el café en la mañana, extasiada tomándome el café en el balcón, mirando los árboles desde el balcón de mi casa. Eso me da un placer inimaginable. Quiero leerlos a ustedes que dicen en el chat. El chocolate, aquí leo, el chocolate en el balcón. Chocolate en Ah, el balcón, oh, sí, uy, los muy afrodisíacos son el rico. chocolate. A mí me produce placer, y esto no lo sabe Zulma, Ajá. cuando ella está dormida y verla dormida. Me encanta. Ay, qué lindo. Eso es muy tierno. Eso es muy tierno. Y fíjate que desde la filosofía que manejo, la ternura mantiene el placer en la relación, el placer sexual. Buenísimo. Bueno, hasta ahora hay dos personas que sienten placer, pareciera que el resto no siente nada. Ah, no, sí, Ay, perdón, no, sí, disculpen, sí, sí. sí, sí. Perdón, Estar solo en prueba. casa y poner música muy alto. ¿Qué clase Los, de música, Betty? Eh, ¿Qué disfruta Isabel? Los besos. Oh, manifestación uy, física y ¿quién afectiva. no? Wow, una Qué mujer rico. súper sensitiva. Sentir el Por viento en aquí la leí. cara, la lluvia Ah, qué fuerte rico. durante. Wow, estamos hablando aquí con grandes poetas calibrados en emoción. Bailar, Sandra Betancur Sandra. bailar, Sandra Betancur, ay, qué rico, sí, sentir el cuerpo así en movimiento. Yo tenía una acompañada, a mí no me gusta decirle consultantes ni pacientes, a mí me decirle acompañados, porque ellos se están sintiendo acompañados por alguien que tiene una herramienta y que les puede ayudar a mejorar el estilo de vida. Y así que nos acompañamos juntos a crecer. Yo crezco con ustedes y ustedes crecen conmigo. A ver, Así ¿quién más dijo algo por es más, aquí? Sí. ¿alguien más, por favor? Rapidito para que darle la continuidad. Nos encantaría saber qué les llena a ustedes, qué les genera placer a ustedes. Ajá. Bienvenida, Roma. Roma Iris, Gracias. aquí rápidamente y entrando, mejor dicho, llegó quedando. Responda la pregunta. ¿Qué le ¿Qué da te causa, placer? qué te da placer, Roma, por favor? Puede ser algo genital o no genital, ¿ok? Todo aquí sin Es tabú, libre. sin tabú. El Estamos olor aquí a tierra adultos. mojada, dice César Augusto, es Me rico. encanta. César, bienvenido. Gracias por estar Bailar. aquí, César. Bailar, muy rico, así Bailar. es. Al, la- al Salgo levantarme, afuera de mi casa y abro mis brazos y respiro profundo y veo la naturaleza. Eso es muy rico. Felicitaciones, Tarí. Claro, bien, maravilloso, total. contemplar la naturaleza es maravilloso. Dubrasca, bienvenida. Durasca, bienvenida. Gracias por estar aquí y compartir. Qué rico. Mm, ¿Quién más tengo una comentó? anécdota. Yo pensé que me iba a sorprender un amigo que estoy viendo aquí que se llama César y que me iba a decir que le agrada el olor a la amargama. Pero bueno, él es una persona muy conocida en el medio, en el marketing odontológico. Pero bueno, ya veo que me cambió por el olor a la tierra mojada. Maravilloso, César. Hola, buenas noches. Sí. Saludos a todos. Buenas noches, Dubrasca. Gracias, Dubrasca. Bienvenida, Bienvenida. bienvenida, Beatriz. Dice Gracias. a fresa Por quemada, favor, quemando dientes. repite la pregunta para los que están ingresando, para de una vez calentico para Bienvenido, ir. estoy llegando y haciendo examen. ¿Qué me da placer? Puede ser algo genital, porque estamos hablando de la intimidad, pero no solo la intimidad sexogenito-afectivo, sino la intimidad en todos sus aspectos. ¿Qué En me da todo. placer? Bienvenida, Carolina. Llegó y haciendo examen. Rápido en el chat. ¿Qué me da placer? Bueno, aquí tenemos un placer poco común, pero bueno, válido dentro de los Placer procesos es de placer. placeres. Así Sí, es. dice, jaja, a fresa quemando diente, me excita. Bueno, los Ah, odontólogos tienen una manera, la fijadora en el diente. sí, Ah, es una manera bastante poco común. Primera vez como uy, especialista en el área de la sexología, escucho un tipo de excitación como esta, pero es válida, válida. interesante. Ver el Carolina, atardecer. Carolina, ver el atardecer, wow, es lo máximo, de verdad que sí, lo máximo. Y eso cómo equilibra nuestro cuerpo energético. Ya Total, vamos a ir total. para allá. ¿Alguien Da- más para cerrar la mensajería? Pueden seguir escribiendo de todas maneras. Claro que sí. Pero Pero mi ver el Candy, atardecer, pero en la playa. Eso tiene que ser wow, un ¡Oh! ¡Qué paisaje. nivel! ¿sola o acompañada? Me es indiferente porque sola lo disfruto mucho y acompañada también. Maravilloso, Durasca. Qué bueno esa capacidad sensitiva de lo que ya está desarrollando nuestra amiga Candy, de lo que es sentirse cómodo, placentero con uno mismo. Bueno, voy a cerrar vamos a cerrar un poquito entonces para que Candy nos continúe deleitando con todo lo que nos está informando, por favor.
Muchas gracias a todos. Muchas Carolina, gracias. comer. Eso no es Ay, un qué placer, eso rico, es una por Dios. satisfacción deliciosa. Comer y no engordar, qué divinura. Qué rico. Bueno, Candy, por favor, Bueno, síguenos nutriendo. entonces para los que acaban de llegar, estábamos redefiniendo la palabra intimidad. La intimidad, si bien está enlazada, automáticamente pensamos en intimidad y pensamos en vagina y pene. Aquí vamos a hablar sin tabú. Estamos sin tabú. Listo. Y cuando ya lo monte mañana en tabú, bueno, veré si nos banean o no. Entonces, Ok, no, la intimidad no es solo esa conexión sexogénito-afectiva, sino también esa parte espiritual, contemplativa, cuando yo me conecto con el otro. Y esa energía es la conexión a la vida. Y cuando yo estoy desconectado, yo entro, si estoy en la mente en futuro, entro en ansiedad. Y si tengo mi mente en pasado, entro en depresión o en tristezas, ¿sí? Entonces, saberme integrado desde mi intimidad es estar conectado conmigo mismo, con todo y todos. Y rompo la ilusión de separación. El sol a mí me da vitamina D, las plantas me dan oxígeno, yo le doy dióxido de carbono a las plantas. Todos estamos en una constante conexión de intimidad. Eso es como hacer el amor con todo lo que te rodea. ¿Listo hasta allí? Y decíamos que la intimidad tiene dos aspectos, el placer y la espiritualidad, que es el propósito mayor. Entonces, si mi intimidad me da placer, que es lo que acabamos todos de compartir, el café, el atardecer, el amanecer, el pescado frito, qué rico. Entonces, si yo sé lo que me da placer, eso es lo que yo debo elevar en un propósito superior para conectarme hacia algo de espiritual, y visto espiritual es como algo integral, ¿sí? Y vamos haciendo reflexión y vamos a pensando, listo, a mí me da placer ver el atardecer, ay, qué rico. Y un atardecer en mí es que ya mi mente puede entrar a descansar, puede reflexionar sobre el día. Entonces estoy llevando lo que me da placer a un propósito superior y crezco desde ese propósito superior. ¿Estamos entendiendo hasta allí? sí, todos comprenden, se dan cuenta lo Sí. que no solamente el ver un atardecer, el comer, el bailar, el besar, va mucho más allá de lo que genera. Todo este deleite que nos produce el observar, el tocar, el sentir, el amar, el expresar, que va más allá de una simple vulva y va mucho más allá de un simple pene y va mucho más allá de una relación sexual. Por favor, no se lo pierdan, síganla en la continuidad porque esto se pone candelosamente maravilloso. Adelante, Can. Listo, entonces vamos a ir adelantando. Y papel y lápiz, nuestra identidad la componen tres pilares. Ya sabemos que la intimidad es la conexión con la vida, con el todo. Y la componen estos tres pilares. La energía sexual, nuestra multidimensionalidad del ser, porque somos cuerpo, mente, espíritu, emociones, y nuestro equilibrio entre lo femenino y masculino. ¿Sí? Tenemos esos tres pilares. Energía sexual, que no la define el género, ¿ok? Yo puedo nacer mujer, identificarme como mujer y tener mayor energía masculina y ser Wonder Woman. Ya les vamos Así a es. decir. Mi multidimensionalidad del ser y el equilibrio entre lo femenino y masculino. El alma, muchachos, no tiene sexo. El alma es andrógena, ¿ok? ¿Que si tiene sexo? El cuerpo físico, ok, pero yo me puedo identificar con otro género, entonces mi esencia, mi energía sexual se cambia y me conecto con otra. Y afuera compenso la energía que necesito para crecer y evolucionar. ¿Entendidos hasta ahí? Por favor, aquí no estamos comentando, esto es un punto bien álgido porque quizás en algunas religiones, en algunos centros espirituales, pues esto puede crear alguna interferencia. Quiero que se permitan, por favor, hoy se permitan entender que estamos hablando más allá Ujú. de un proceso religioso, estamos más hablando más de un proceso dogmático, estamos hablando de un proceso que no tiene, óigase bien, una etiqueta social ni religiosa, ¿sí? No hay nada de eso. Así es. Aquí permítanse libremente ver lo que es una esencia.
lo que es relativamente lo que está explicando Candy, para que así puedan conectar con lo que ella les va a ir llevando a lo que es realmente la intimidad y la esencia. ¿Sí? Así es. Gracias, Candy. Muchísimas gracias, Eduardo, por esa apertura y vamos rompiendo y vamos deshilando esas creencias y dogmas, porque cuando nos integramos, estamos conectados con nosotros mismos y así podemos conectar con los demás. ¿Listo? Entonces decíamos que nuestra intimidad tiene tres pilares: la energía sexual, multidimensionalidad del ser y el equilibrio entre lo femenino y masculino. Vamos con la energía sexual. Nuestra energía sexual no la define el género. Y da respuesta y anoten esa pregunta: qué energía muevo? ¿Qué energía muevo? Es decir, ¿cuál es mi capacidad de idear o gestar? Y la cantidad de vitalidad enérgica que yo le pongo a la idea o a la gestación. La idea es como esa esencia masculina, la que germina, la que penetra, la que acciona. Listo, yo en este momento tengo una energía sexual más masculina, aunque soy mujer, porque yo estoy creando nuevos pensamientos en ustedes, estoy penetrando la palabra con mucho amor y respeto, ¿ok? Y ustedes están en una energía femenina, están recibiendo, están gestando este nuevo conocimiento. ¿Ok? Y yo debo mantener mi energía sexual masculina en una oscilación armoniosa para que haya una dinámica de intercambio y una vitalidad de crecimiento entre ustedes y yo. ¿Bonito hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo mi energía masculina, mi energía sexual más masculina, yo soy ideadores de proyectos. Por ejemplo, en la parte laboral, alguien que tiene mayor capacidad de crear proyectos tiene una energía masculina bastante firme. Pero si yo necesito que ese proyecto se desarrolle, yo me tengo que compensar o ubicar a alguien en mi equipo de trabajo que tenga mayor energía femenina, porque yo necesito que geste el proyecto y lo lleve a término. ¿Entienden la analogía? Interesante desde ese punto de trabajo. Igual le pasa en las relaciones de pareja e incluso conmigo. Por ejemplo, nosotros mismos. Yo soy una mujer apasionada por la vida. Yo empiezo con una energía desbordante cada mañana y digo, mi sueño es tejer. No, yo voy a empezar a tejer, mejor dicho, yo quiero ser la doña de las matas y tejer en el balcón. Y empiezo a buscar las agujas, el hilo, y empiezo con esa energía arrolladora y le digo a mi esposo, amor, vi mi futuro, yo quiero tejer. Y él tan lindo que ya me comprende mi energía arrolladora masculina, él se pone tranquilo y sereno y él dice, yo la agarro en la bajadita. Y total, y tiene todo eso. A los 3 días, muchachos, ¿qué pasa? Como es tanta energía desbordada, lo que hago es desgastarme y a los 4 o 5 días o al mes me aburro. ¿Listo? Entonces yo tengo una capacidad masculina de crear, pero me tengo que compensar internamente con una energía femenina de orden, de mantener disciplina, porque la energía no se mantiene por motivación sola. Uno va al gimnasio, pagas el año, vas 3 días, los primeros 3 días de enero y ya no fuiste más nunca. Yo soy esa, así me dicen, Candy, aquí presente. Entonces, entienden eso de la energía sexual personal y con la pareja, miren lo que pasa. Estoy con mi pareja y entonces yo empiezo, amor, y si nos vamos, no sé, de vacaciones a Los Roques o a San Andrés o a Bali, qué rico un viaje. Pero yo sí la que da ideas y busco y no, y a la semana llego. Y si mejor nos vamos a Noruega a tomar café allá en un fiordo. No, mejor vamos a ver los cerezos en flor en Japón. Y entonces empiezo a idear un montón de ideas, motivándolo, y él dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si él entra en una energía sexual más femenina y dice, vamos a gestionar esto? Mira, ¿qué te parece si en tal periodo del año, que es invierno, vamos a Bali, que es calientico, es una playa bien rica, es un lugar espectacular, y cuando sea primavera en Noruega, vamos a tomar café en Noruega? Él me dio un marco. Me dio un marco para yo poder gestar mi idea.
Listo. Y pasa al revés. A veces los hombres dicen, amor, me quiero comprar el carro que salió. No, es que ese es el carro que yo necesito. O el último celular, el iPhone. Entonces vienen y dicen, amor, bueno, pero no sé qué, y es que yo lo necesito, y es que ese me sirve para trabajar, y empieza la mujer, ya va, mi amor, ya va, espérate, hay que pagar la matrícula del colegio de los niños. Viene Navidad, o sea, mira, o sea, hay que pagar el arriendo, la tecnomecánica, la matrícula de los niños para el año que viene, el niño Jesús, listo, entonces entramos en una situación, vamos a ordenar las ideas y ese carro queda para el segundo trimestre del año que viene. Listo, entonces ahí nos unimos, hombre, mujer, energía masculina, femenina, y no depende del género. Y a veces en las distintas áreas de nuestra vida somos o de una energía más masculina o de una energía más femenina. ¿Listo? Vamos a pasar a la dimensionalidad del ser, multidimensionalidad del ser. Y es que nosotros, cuerpo físico, también tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual o un cuerpo astral. El cuerpo físico es esto que nos compone, esta materia 3D. Tóquense, quiero que se toquen así, la cabeza, las manos, las orejas, la nariz, los Palparse, glúteos, palparse, palparse, palparse todas. No tengan miedo de eso, hacer sentir. así, ese cuerpo físico. Este cuerpo físico, compuesto por sistemas, por órganos, por estos ojitos que vemos, registra nuestra relación con la intimidad a través de los sentidos. ¿Cuáles sentidos? El olfato, el gusto, el tacto, la vista e incluso la intuición. Listo. Entonces, cuando yo registro mi relación de la intimidad a través de los sentidos, eso queda somático en el cuerpo. Y a medida que yo voy creciendo, voy replicando lo que aprendí a través de lo que yo sentí. Tiene sentido, ¿cierto? E incluso desde la teoría Gestalt, yo empiezo a registrar estos sentidos desde la gestación. Otras teorías dicen que incluso 2 años antes, cuando estaba por allá en una bolita de papá y por allá en un ovario de mamá. Listo, porque esa energía ya estaba allí. Esas emociones, esos sentires estaban en mamá y papá. Entonces, yo registro cómo me tocaron, a qué olía, a cómo se sentía, incluso a qué sabía, cómo se veía, e intuí si era una energía buena o no tan buena. Y quiero que respiremos todos profundos en este momento, por favor, respiremos todos profundo. Los niños, y vamos a abrir aquí un paréntesis de protección, cuando a un niño lo han tocado con una energía no amorosa, ellos incluso saben que no es una energía amorosa, pero los adultos o las personas que tocan a estos niños con una energía no amorosa, pues juegan con su mente, con su cuerpo mental, y ellos simplemente en su protección mental les hace como una especie de exoneración del sentido. Lo registra el cuerpo, pero no lo recuerdan de manera completa. ¿Sí? Sí, qué importante eso, Candy. Fíjense, aquí intervengo yo como especialista del área. En estos procesos que Candy lo dijo muy bonito, abuso sexual, interviene la parte, dos partes en el ser humano. Interviene la primera parte, que es la inocencia, y interviene la segunda parte, que es la intención. La inocencia es la del bebé, la del niño, y la intención es la del adulto. Pero como en esa etapa donde suceden abusos sexuales en niños, niñas o adolescentes, es una etapa en la cual no tenemos o no piensan que hay mala intención del adulto, es donde precisamente el adulto se aprovecha de esa inocencia. Y esto tiene sus secuelas, pero bueno, Candy, por favor, gracias. Gracias a ti, Eduardo, así es. E incluso aunque ellos no lo perciben malo, el cuerpo lo siente. Pero como no lo pueden evitar, lo registran y crecen con estas situaciones, esta memoria somática en el cuerpo, porque el cuerpo es una tecnología fantástica que no falla, ¿sí? Cuando falla es que hay una memoria ahí emocional que no se ha trabajado, vayan a terapia. Entonces, el cuerpo mental, ya sabemos, los sentidos. Hemos registrado la intimidad y nuestras conexiones con otros o el cómo relacionarnos con otros a través de los sentidos. Fácil.
Ahora vamos al cuerpo mental. Nuestro cuerpo mental, este cerebrito maravilloso, esta máquina que no para, esa IA biológica que tenemos, registra todo con nuestros pensamientos. Y estos pensamientos tan hermosos y maravillosos generan ciertas capas para aprendernos a desarrollar en el ámbito social y profesional. Entonces ahí derivamos la estructura maravillosa que conocemos como ego, que no es malo, porque nos ha ayudado a desarrollarnos en ámbitos externos, pero este ego ha desarrollado máscaras, decretos, creencias, se ha comido doctrinas, ha asumido verdades o mentiras, ¿sí? Se ha auto-ocultado situaciones y sabemos, las intuimos, pero no nos las queremos creer. ¿A quién no le ha pasado que uno dice, yo como que soy bruja, eso como que es así? Pero uno no le para mucha pelota porque si uno mueve ese avispero, sucede el peor de la vida y se destapa la olla de presión en la familia y uno dice, pero yo sabía que ahí había algo. Fíjense lo que acaba de decir Candy, y yo siempre esto en las consultas como neuro, siempre se los digo, si ustedes mujeres supieran que están diseñadas para un alto perfil de intuición y percepción, pudieran escucharse más y los hombres pudieran temerle más. Porque resulta que las mujeres trabajan con dos hemisferios. El hombre, o algunos hombres, trabajan con un poquito más. En mi caso, yo trabajo con hemisferio y un poquito más, pero es porque he aprendido a desarrollarlo desde el punto de vista de terapia, la parte sexual, en mis tiempos cuando hice la parte de ginecología, en fin. Pero ahorita Candy acaba de decir algo maravilloso. Intuición. No es brujería, intuición y percepción que ustedes tienen. Solo tienen que aprender a escucharse y Candy hoy va a hablar un poquito de esa intuición, esa percepción que si la desarrollan, hasta sus maridos le van a tener miedo. ¿Ok? Ay, miedo no, respeto, Respeto. amor. Corrijo, perdón, gracias, Candy. Miedo es frecuencia baja, no, No, perdón, cancelado. corrijo. Olvídenlo, miedo no, le van a tener más respeto y más empatía hacia ustedes. Es una Gracias, Candy, por conexión más corregirme. amorosa. Gracias a ti por esa intervención tan bonita. Entonces, el cuerpo mental registra todas esas líneas de pensamientos, creencias, mandatos, saco rotos, lo que yo me creí, lo que sí, por ejemplo, yo les tengo aquí el mejor de los datos. Hace una semana, más o menos, me llega alguien en el consulta y me dice, hasta donde la cobija me alcance. Y yo, qué maravilloso mandato tenés. O sea, mejor dicho, precioso. Y me acordé porque yo también lo tuve. En Venezuela es muy común, hasta donde la cobija me alcance, y creo que aquí en Colombia también se dice mucho, o recogiendo el centavo para el peso. Muchos lo han escuchado y muchos los tenemos registrados. Entonces tenemos un conflicto mental con el dinero, ¿sí? Entonces yo me creí la papeleta de hasta donde la cobija me alcance. Entonces me gané, de casualidad de la vida, me dio por jugarme el baloto, el quinotáchira, la lotería y me lo gané. ¡Ah, qué es esa maravilla, por Dios! Entonces, en esa emoción, en esa energía sexual, en esa energía creativa, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Ajá, pero entra el cuerpo mental y dice, amigo, disculpa, un momento, vamos a hacer filtro aquí. El análisis que yo tengo aquí registrado de niñez es que tú dices que es que hasta donde la cobija te alcance. Y eso no es tuyo, eso te lo dieron, eso no es tuyo. Entonces, yo voy a generar energía y compensar en el cuerpo físico algo para que tú no tengas. La captan. Y entonces yo siempre voy a estar en la rueda de hasta donde la cobija me alcance. Entonces, al día siguiente me rompo una pata, se me enferma un familiar, me pierde la plata, me la roban y alimento la creencia hasta donde la cobija me alcance. Quiero que me digan ahí cuáles de las creencias les ha marcado así en la vida y de paso la repiten inconscientemente, o sea, como unos loritos. A ver, ¿qué hay en el chat? ¿Qué creencia hay rapidito? Un par de personas que nos puedan remitir en el área de nosotros se le llama creencias limitantes. Exacto, ¿Okay? para yo decirte en qué estás patinando. A ver, Por favor, ¿quién se atreve? ¿Quién tiene el valor para decir
esta es mi creencia limitante. O no tienen. Ay, Porque ay, también es posible. qué miedo que me den chismes a la vida. Lo barato sale caro. Imagínate, Pero, Ángela, por lo Dios, Ángela, barato sale caro. De lo de bueno lo no dan bueno no tanto. dan tanto. Ok. No sirvo para eso. Carolina, ¿cómo así? No, mi amor, divina y regia siempre. De aquí vas a salir divina y regia. Listo, ese me encantó, ese que comentaron de lo barato sale caro. Fíjate que hay una relación muy bonita entre lo que es el precio y el valor. Cuando uno es niño, bienvenido a los que acaban de llegar. Cuando uno es niño, uno no dimensiona el sistema financiero ni económico, nada de eso. De aquí están diciendo, escucha a una tía de pequeña cuando estaba feliz, ¿qué Ya dice va. eso? Aquí dice, ya va, disculpa, Candy, aquí hay un Dale. comentario. Escuchaba a una tía de pequeña cuando estaba feliz, decía, el pendejo que se alegra, algo le pasa. Ay, no, qué No, horror, no, qué no, no, no pesar. puedo. Y Franco dice, quizás necesito hacerlo mejor que esto. Bueno, está bien. Ok. Imagínate tú. A ver, Bueno, Candy, a ver, continúa. aquí me voy a chismear aquí al chat entonces. Entonces, cuando yo tengo un mandato de esto, vámonos por el de Ángela, que me gustó mucho, que decía de lo barato sale caro. Sí, Entonces, me encantó mucho el de Ángel. cuando yo me creo esta idea de que si el precio es muy poquito, el valor es muy poquito, Así es. ¿sí? No es lo mismo precio a valor y no es lo mismo precio a costo. ¿Qué me cuesta? Entonces, cuando yo el niño registro que si yo pago poquito me van a dar poquito o es malo y se daña, no, prefiero ahorrarme la plata de la vida para comprarme una cosa que puede salir buena como puede salir mala. Pero es porque tengo la creencia de que eso que vale poquito, de que ese que tiene un precio bajito, vale poquito. Entonces tengo un conflicto con la valorización e incluso interna. Así es. Entonces puedo entrar fácilmente en invaloración o invaloro a otros, porque son o porque no son, porque estudió o porque no estudió, o porque tiene o porque no tiene. Entonces entro en conflicto, que lo barato sale caro y lo barato realmente no existe. Existe es lo costoso y lo que está bajo de precio. Lo costoso es que tiene valores agregados y lo barato o lo bajo de precio es que sí tiene una cantidad de recursos con menores calidades. ¿Sí? Entendida esa, Ángela, me gustó mucho. Lo barato sale caro. No siempre dice eso todo el tiempo. ¿Se dan cuenta ¿Verdad que ustedes sí? lo limitante que podemos ser con nuestros pensamientos? Y cuando aprendemos que nuestros pensamientos son energía y que esa energía la estoy lanzando al universo, pero la estoy dejando también conmigo, ¿qué creen ustedes que están haciendo? Así es. Mira, de Beatriz. La paciencia es una virtud y no hay mal que por bien no venga. La paciencia es Ay, una virtud. No. ¿Cómo vive entonces una persona que dice la paciencia es una virtud? No, lo ve por allá. Entonces una persona o que se insatisface por todo y todo o vive en un acelere o en un desespere. Porque uno dice, no, pues hay que desarrollar la paciencia. ojo con ese Entonces, término paciencia y utilizarlo en las vidas porque se pueden convertir en unos grandes procrastinadores en sus decisiones, en sus acciones y nunca van a llegar a cerrar ciclos ni a terminar sus procesos. Cuidado con eso, ¿sí? La así paciencia es. es muy importante para lograr muchas cosas en la vida, pero cuidado hacia qué paciencia estamos colocando en nuestras vidas. Recuerde un poquito atrás lo que dijo Candy hace muchísimo rato y es que ella habló sencillamente del presente, pasado y futuro. Cuidado con esta paciencia, los deja en el pasado. Allí que hay, ¿qué hay allí? Cuidado con esta paciencia, los deja en el futuro. ¿Qué hay allí? Entonces, si están en el pasado, esa paciencia es depresión. Si están en el futuro, es ansiedad. Cuidado con esta paciencia, hacia dónde la dirigen, por favor. Así es. Entonces respiremos profundo, ya que hemos hablado de esto es una terapia. O sea, pillarse estas creencias, eso es una terapia. Y tarea para la casa, vayan autoobservándose. Ay, yo repito esto.
Ay, cuando el pobre lava, llueve. Entonces, automáticamente te estás denominando pobre. Y segundo, todo me va mal. Entonces, uno exterioriza esa frase para todo. Y no, cancelado, cancelado. Vámonos, para allá. Entonces, miren cómo el cuerpo mental hace la creencia y en correspondencia, porque esta tecnología maravillosa, mi amor, es coherente consigo misma. El cuerpo mental dijo, si de lo bueno no dan tanto y me están regalando una casa, el cuerpo físico, ¿qué va a hacer? Se va a tensar, no va a recibir y va a decir, no, eso es mala gente. No, debe ser un narco. No, señor, yo no acepto esas cosas. Listo. Vamos con el cuerpo emocional. El cuerpo emocional es una cosa divina, preciosa. Hagan de cuenta de que los rodea así un algodón de azúcar de color rosado con muchas motitas de colores. Este cuerpo emocional es todo lo que hemos sentido y más que sentir, lo que hemos transformado en emoción. Este cuerpo, esta mente y estas emociones hacen una alquimia que transforman las emociones. La seguridad, la ira, la tristeza, la rabia, la inseguridad, transforman todo eso e incluso hacen emociones más complejas. La envidia, la decepción, los celos, ojo pues. Ojo con eso, Ojo los pues, celos. que son emociones complejas. ¿Por qué complejas? Porque las alimentamos con creencias limitantes. Entonces, el cuerpo emocional que registra nuestras emociones y sentimientos pasa por un proceso. Emociones básicas, las que la psicología siempre nos indica. Miedo, seguridad, amor e ira, alegría y tristeza o desagrado también está Sí. incorporada en ese combo. Entonces, esas son nuestras emociones básicas y cuando las volvemos complejas, cuando tenemos alguna vivencia íntima en nuestra niñez o en la parte gestacional e incluso en nuestra adultez, porque jamás dejamos de actualizar esta tecnología, el cuerpo sigue grabando, la mente, las emociones dicen, tuvimos una tusa, nos dejó el novio. No, ¿qué es esto? No, yo no puedo con él, me voy a morir, no, yo no puedo con esto. Y entonces empiezo a alimentar la emoción de duelo, que es natural, sentir tristeza. Pero cuando yo mantengo la tristeza sostenida en el tiempo y además la alimento con unas creencias, es que yo no era suficiente, es que él me dejó por otra, es que no sé qué, y yo me voy hundiendo en un pozo, sosteniendo además una emoción de baja frecuencia, se condensa esta emoción de baja frecuencia y se vuelve una tristeza o crónica o una depresión. ¿Sí? O sea, una depresión no aparece de la nada, una ansiedad no aparece de la nada, una enfermedad física no aparece de la nada. Es una emoción de baja frecuencia sostenida durante un largo periodo, que puede ser 1 año, 5 años, 15 años, 20 años, y la enfermedad aparece por allá. Y uno cuando la va a descodificar, por ejemplo, Eduardo, que es descodificador biológico, uno dice, esto fue grabado a los 2 años porque la mamá le regaló una muñeca a una hermana y a la otra hermana no le dio la muñeca y grabó la emoción de yo no merezco. Ah, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven ahí? ¿Quién resuena con eso? Y ¿Quién fíjense lo resuena? siguiente, también me he encontrado a lo largo de mi carrera y mi tiempo, perdón Candy por interrumpirte abruptamente, que me ha Tranqui. llegado a la consulta, personas con procesos en su parte emocional, en su líbido, y qué impresionante cuando nos vamos a la fuente de ese bajón de líbido o de esas personas que me han manifestado, mire, yo no sé lo que es un orgasmo, o cuando yo les comento que es un orgasmo realmente, dice, nunca lo he tenido, y tiene mucho que ver con esa raíz que acaba de hablar Candy. Y cuando yo libero esa raíz, la saco y allí vuelvo a plantar ese árbol o esa plantita, esa semilla que significa liberación, es como dicen algunos poetas, miel sobre hojuelas al tener tu relación. Es importante esto que acaba de decir Candy.
muy importante. Muchas gracias, Eduardo. Y así, entonces, ¿cómo yo grabé, integré o instalé en esta mentecita, este cuerpo y estas emociones, la intimidad con otra persona, la intimidad con mamá, con mis hermanos y actualmente cómo grabo las emociones cuando intimo con otra persona y no necesariamente la pareja a nivel genital, con un jefe, por ejemplo, un compañero de trabajo. Cuando llega un compañero de trabajo, una compañera y te da un regalito en el cumpleaños, uno dice, ay, qué bello. Eso es intimar. Entonces estás recibiendo un regalo porque estás siendo agasajado en ese día especial. Y entonces, ¿cómo yo retorno emocionalmente esa recepción de energía? Con, ay, no, no te preocupes, no. O sea, no sé merecer. Hablamos de la niña que en el pasado no le dieron la muñeca porque no sabe recibir, no sabe aceptar. Entonces, o cómo lo recibo. Por ejemplo, estoy un día, estoy de cumpleaños y emocionalmente pues estoy eufórica, qué rico, amo el cumpleaños, mejor dicho, yo quiero que todos me agasajen y me hagan y me quieran y me mimen y me lleven y me traigan. Y resulta que ese día no pasó nada. Oh. Entonces la persona que tenía esa euforia, esa emocionalidad ahí contenida, al no suceder la expectativa mental, la compensa con una emoción de baja frecuencia y es decepción. Porque esperamos afuera que suceda algo. Entonces emocionalmente nos vamos a sentir frustrados o mal porque creíamos que iba a pasar algo. Y resulta que yo debo estar primero en armonía con esa emoción conmigo. Yo me despierto en una mañana y digo, estoy feliz, estoy agradecida por esto y esto. Alguien en una consulta alguna vez me preguntó, ay, ¿qué hago para el portal 1111? Y yo, ¿cómo así que qué? Y yo, pues no sé, puedes respirar, agradecer al sol, a la vida, a la luz, pero no tienes algo especial. Y yo, pues yo hago eso mismo todos los días, sea portal o no. Claro, hay detallitos, hay rituales significativos, como en Navidad poner el arbolito. Entonces yo le respondí a esta persona hermosa, divina, que yo le digo, mira, uno todos los días debería ser un portal de amor, de conectar con la vida, de agradecer que despertaste, que te tomaste un cafecito, que tienes a tus hijos sanos, que tienes un buen trabajo. Todos los días es un ritual amoroso. Y yo decía, no hay por qué tener una creencia de que porque este día X es especial o socialmente lo hemos dado como que es especial. No, todos los días son portales maravillosos donde puedes activar tu intimidad, tu creatividad, tu sexualidad, tu relación con las demás personas. ¿Listo? Entonces, nuestro cuerpo emocional registra todas estas emociones ancladas a la intimidad. Si fue una intimidad amorosa, el primer contacto, nosotros, muchachos, esto pasa y creo que en todos, yo creo que en todos los seres humanos, el primer contacto íntimo, ahora sí vamos a un tema sexogénito afectivo, cuando estoy con la pareja, tiende a ser muy torpe, ¿sí o no? Levantemos la mano. ¿Quién no tuvo ese primer encuentro como medio torpe, como que yo no sabía dónde estaba esto, que yo no sabía dónde era aquello, que no sabía si eso se lubricaba así o no? Uno se pone muy torpe. Entonces, cuando yo grabo esa emocionalidad con pena, vergüenza o culpa, ay no, qué pena, me va a oler allá abajo. No, que no se acerque, que nunca vaya para allá abajo. Que, ay no, me quedaron 3 pelos por aquí en una axila. Ay, qué pena, no. Entonces grabo vergüenza en mi primer encuentro, grabo de pronto decepción, porque el momento se vuelve tan enérgico, tan lleno de adrenalina, que pueden ocurrir, por ejemplo, una eyaculación precoz, que es muy común y no está malo, pero pasa muy seguido. Entonces yo grabo en este primer encuentro vergüenza y la instalo y además la elemento. Y entonces ya grabé en mi cuerpo emocional vergüenza cuando voy a intimar. Eso hay Saben que que la trabajarlo, vergüenza muchachos. es en la psiquiatría, en la psicología, en la neuropsicología, la vergüenza es uno de los factores predominantes de los bloqueos en las relaciones de pareja. Otra cosa que no quiero que pierdan de vista, pudor y vergüenza, por favor, son dos términos muy diferentes, pudor y vergüenza. ¿Ok? Gracias, Candy.
Muchas gracias. Entonces, nuestro cuerpo emocional hay que irlo trabajando paso a paso, porque eso es una cajita de Pandora que a veces ni nosotros mismos sabemos que hay allí. Pero poco a poco yo digo, ve, porque yo siempre relaciono a esta persona con esta emoción? O porque cuando yo voy a intimar con mi pareja, pienso esto, o me da pena esto. Porque a veces asociamos que de pronto la pareja se activa sexualmente y está a las 9 de la noche. Bueno, esta noche hay sandungueo y perreo, como dice por allá una amiga. Y de Por favor, pronto, no digas la amiga, no digas la no, amiga pues, para no no te descubrirla. delates, mi amor, no te delates. Entonces, la mujer dice, ay, yo no estoy preparada, hoy no, como que no, la luna me pegó, no, es que no me depilé. Entonces empiezo a poner un montón de capas mentales. Cuando uno va a intimar, uno fluye, uno se deja, uno se fusiona con la vulnerabilidad, convirtiéndola en poder. ¿Me escuchan eso? Uno fusiona en la intimidad la vulnerabilidad convirtiéndola en poder y eso lleva a placer. Cuando una pareja te ve segura, hombres, y sé que es así, ya me lo han dicho varios, cuando una mujer está segura en ese cuarto de hotel, se ve divina. Ellos no ven el gordito, ellos no ven la celulitis, ellos no ven si tú te sacaste la ceja, que si te pintaste las canas. No, ellos no ven nada de eso. Ellos ven una mujer empoderada, segura, curvilínea, divina, a la que quieren amar, con la que quieren entregarse. Y esperan que se suelte y se relaje para ellos poder sostener y asumir su rol de pareja. Listo. Igual, Perdón, perdón, Candy, listo. ve Bien un poquito pueda. despacio Este tema está maravilloso. porque a Isabel están saliendo las arepas desde que hablaste de ese tema como cuadradas, ya no son redondas. Tengo rato viéndola y empezó con arepas redondas, pero cuando acabas de tocar el Se tema, le quemaron las arepas. no, ni siquiera eso, ya le están saliendo las arepas como cuadradas, no eran las arepas que yo vi redonditas, Isabel. ¿Qué pasó? Se emocionó. Se emocionó. A ver, sigue, por favor, Candy, gracias. Entonces, y pasa viceversa. Una mujer, cuando ve, está en esa intimidad y mujeres, levanten la mano que sí, a que sí. Así que, papitos, cojan datos. Entonces, si una mujer ve a este man o a su pareja, mujer, firme, segura, espontánea, creativa, que no como que, ¿va a dónde vamos a comer? Ay, no sé, decide tú. Y yo no como que, o sea, a mí me encanta decidir, pero a veces quiero que tú seas el jinete, mi amor, que lleve esta yegua. ¿Ah? Yo quiero que tú asumas el rol y el poder y que me contengas para yo poder dejarme fluir. ¿Entienden la analogía que les digo? Y eso no es Y sumisión, bellas mujeres, eso no es no, es sumisión. ¿Okay? entregarse, fusionar la vulnerabilidad en la intimidad para volverla poder. Y eso es placer, eso es alegría. De hecho, la alegría es una de las emociones con mayor frecuencia, e incluso por encima del amor. Ojo, repito, la alegría en la escala Schauber, ¿es que se llama? Chao. Sí, sí. Es más arriba que el amor. No importa tu dicción, tranquila, sé lo que quisiste decir. Todos entendemos, buscan por internet. Entonces sí, la alegría es mayor frecuencia positiva o en armonía que el amor. Así que muchachos, conectémonos con la alegría de la vida, conectémonos. Bueno, ahora sí vamos con un cuerpo que a mí me encanta, que es el cuerpo espiritual, el cuerpo astral. En otras filosofías es el cuerpo así todo místico, pero en sí este cuerpo espiritual integra en parte todos los cuerpos, porque es parte de nuestra alma y es ese cuerpo andrógeno que somos, ¿sí? No es ni uno ni es el otro, son los dos, son los dos. A ver, por aquí. Oli. Ah, yo tengo aquí. Gracias. Aquí tan bella por aquí mi suegra trayendo mi agüita. Somos un equipo aquí todos. Entonces, si yo me conecto con un propósito superior, ¿se acuerdan que al principio hablábamos qué me genera placer y qué emoción superior o propósito mayor le tengo yo a ese placer? ¿Se acuerdan de eso?
Entonces, cuando yo espiritualmente me conecto con esa emoción superior, ese cuerpo astral está lleno de magia, está lleno de lo bonito, es el cuerpo de la atracción. ¿Han escuchado de las leyes de la atracción? Ese es nuestro campo magnético. Y además, este campo magnético que somos, que atrae, que corresponde, que emite y vibra en frecuencia con todas las personas que nos rodean, incluso plantas y animales, lo sostiene un sistema energético que son los chakras. Y es bien sabido que hace millones de años ya nos habían dado 7, pero son más ahora. Así es. En el conversatorio, mi encuentro conmigo en unión contigo, vamos a compartir la estructura energética de los 12 chakras. Así que, pilas pues. Y no solamente eso, en este conversatorio, que sé que ustedes van a estar allí, no me cabe la menor duda, yo no diría que todas, pero yo diría que casi todos van a estar allí. Vamos a ver algo que es interesante, cómo se funciona, cómo fusionar la energía que acaba de hablar Candy ahorita, de esos centros energéticos, con los famosos puntos que generan placer. ¿Ok? Esos puntos G, hombre y mujer, y vamos a entender cómo se fusiona y cómo estimulamos y cómo incentivamos esos puntos G en el hombre y en la mujer. En ese conversatorio, no se lo pierdan. Venezuela, Colombia. Gracias, Candy. A ti. Después pasamos más tardecito fechas, lugares y todo lo demás. Entonces, yo grabo en mi sistema espiritual y energético toda esta situación. Eduardo, ¿querías decir algo más? No. Adelante. Ah, listo. Ya. Me sentí por aquí. Eduardo. Ah, listo. No, tranquila. Entonces, yo grabo en mi sistema energético y espiritual toda la grabación física, emocional y mental, y a su vez esta energía que ya trae el alma y este sistema energético compensa la coherencia, porque esta tecnología es totalmente coherente. Aquí no es que si la mente dijo amarillo y el cuerpo dijo rojo, no. Si nuestra energía dijo, de eso bueno no dan tanto, mi mente dice, de eso bueno no dan tanto, mi cuerpo dice, de eso bueno no dan tanto, y mi energía, la que es atrayente, mi campo magnético va a decir, de eso bueno no dan tanto. Entonces, ¿yo con qué voy a conectar? ¿Con qué voy a sintonizar a nivel espiritual y energético? Con que eso de bueno no dan tanto. Y entonces, ¿qué te llega? Lo malo. Tiene sentido, es que a veces estamos como locos, Lucas. Uno pide A, pero todo lo demás dice B. ¿Qué personas llegan a tu vida? Exacto, por ejemplo, si yo en una intimidad, en mi primera intimidad de niña, empezaron en la escuela a enseñarme las partes del cuerpo humano, que eso es muy común, pero muy común. En la escuela, a veces los padres cometemos el error de asumir que el colegio, la escuela va a educar en valores y en educación sexual a nuestros hijos. Error. Eso es responsabilidad de mamá y papá. Listo. Entonces yo en la escuela, cuando yo estaba aprendiendo esto de las partes del cuerpo humano, estos son los senos, los ovarios, el escroto, el pene, el glande, no sé qué, la vagina, la vulva, todas estas partes bonitas que somos. Entonces yo dije, ay, recuerdo haber tenido una compañera en el colegio que ella decía, y eso lo tenemos todas las mujeres, pero con esta expresión, asco, eso huele feo. O sea, pero ya, grabó la emoción, eso huele feo, y ahí quedó. Y yo me acuerdo y me dan ganas de reír. Y ella grabó eso, y entonces imagínense lo que grabó su cuerpo físico. Un hombre no se puede acercar ahí porque eso huele feo. ¿Sí? O mi pareja no se puede acercar ahí, dice Gustavo, el tabú del colegio. Total. Así mismo es, Gustavo. ¿Y la mente qué dice? No. Tienes que sobrelimpiarte la vagina. Mejor dicho, hazte baños todos los días con jabón azul en la vulva porque si no eso va a oler mal. Entonces, dañas la microbiota vaginal. ¿Comprendidos hasta ahí? Si hay algún médico... Sí, quiero hacer una observación bien interesante. Fíjense lo siguiente, fíjense lo importante. ¿Por qué
nos interesa tanto a Candy como a nuestro grupo, porque somos un grupo de personas, somos un equipo, que asistan al taller, no porque queremos ganar, no es porque queremos perder, es porque queremos educar, por una razón muy sencilla. Es verdad, los padres deben enseñar la educación sexual, pero ¿qué pasa si este padre no le enseñaron a él esa educación sexual? Si el abuelo no le enseñó esta educación sexual, y así por generación en generación no nos enseñaron, es aquí donde viene el trabajo de nosotros. Ya usted tiene hijos, tiene pareja. ¿Qué quiere usted para sus hijos? Que sus hijos modelen lo que ustedes son como pareja, lo que hicieron como pareja, lo que proyectaron como pareja, lo que le enseñaron en la relación sexual como pareja. Eso es lo más importante dentro de todo este proceso que está hablando Candy, que es la intimidad. Que ya hemos aprendido que la intimidad no es solamente conmigo mismo. También hemos aprendido que la intimidad es aprender a recibir, aprender a dar gracias por lo que damos, que poco a veces los rituales son maravillosos, a mí me encantan los rituales, pero el mayor ritual que debemos tener en nuestra vida, y Candy lo dijo hace un par de minutos, es el agradecer por lo que tenemos, es el agradecer por lo que recibimos, no es solamente unas expresiones, un mantra, no, eso va más allá de todo esto, debe ir acompañado con el, como lo dice un gran amigo, el poder de la intención. Gracias, Candy. Joseph Murphy, el poder de la intención. Bueno, muchachos, hablábamos de este cuerpo espiritual, mental, emocional y físico. Es coherente, nosotros somos coherentes. El cuerpo no se va a autosabotear solo. Uno tiene un deseo y ese deseo, por más que sea lo que nuestra alma esencia quiere, pero si tenemos un código, al contrario, en nuestro cuerpo, mente y emociones, se va a generar lo que la tecnología tiene instalada. Si yo deseo ganarme la lotería y me gano la lotería, pero mi cuerpo dice, usted es pobre. Y mi mente dice, usted es pobre. Y mi energía dice, chakra 1, que está en el perineo, en todas las personas, simbolizado con estas correspondencias físicas, riñones, color rojo, y que me ancla a la tenencia en tierra, no puedes tener. El cuerpo es totalmente coherente, muchachos. Entonces, hagamos conciencia de, a ver, ¿dónde está mi caída? ¿Dónde está esta situación que yo estoy teniendo hoy? ¿Qué será lo que me pasa? La autoobservación es lo mejor que podemos hacer para empezar o sanar cualquier situación. Gustavo comentó a alguien, ¿me ayudas, Eduardo, con leer el texto? Sí, claro, seguro. Gustavo comenta, allí están los involucrados, el tema sexual en forma prosaica, la música de hoy en día. Debemos estar pendientes de las letras y sobre la manipulación de la psiquis y el subconsciente. Gracias por tu comentario, Gustavo. Maravilloso, Gustavo, muchísimas gracias. Y sí, es verdad, la música en particular, que antes de los años 80 tenía una frecuencia de 432 y ahora es una frecuencia 440, sí afecta y está comprobado estadísticamente la psiquis del cerebral. O nos sobreestimula o nos pone más lenticos, serenos, relajados. Entonces, estas frecuencias sí nos afectan. Escuchar repetidamente una misma letra, vente mamita, te pongo en 4, plo, plo, plo. O sea, ¿qué está escuchando nuestra mente? ¿Qué emoción estoy asociando yo ahí? ¿Qué energía atrayente estoy generando yo allí? Ve ahí la risa. Ah, pero sí se las han escuchado porque se rieron. Ah. Entonces, es coherente, muchachos, somos una tecnología maravillosa y esta multidimensionalidad del ser, compuesta por estos cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, nos ayudan a identificar esa energía que somos. Listo, entonces ya tienen ahí, mejor dicho, el manual para pillarse. Y el tercer pilar importantísimo en la intimidad o para pillarme yo, ¿cuál es la energía íntima o sexual que manejo? Es el equilibrio entre lo femenino y masculino. Indistintamente, el género con el que hayas nacido, tenemos las dos esencias, femenina y masculina, divino y terrenal, ¿sí?
accionante y gestante. Entonces, este equilibrio lo debo tener yo internamente. ¿Yo con qué me estoy relacionando primero yo para poder conectar con los demás? Para poder compensar afuera. Lo que yo no tengo adentro lo voy a buscar compensar afuera. Entonces, esta relación interna, y aquí va con lo que empezamos. ¿Me rindo o me sostengo? ¿Dejo mostrar mi vulnerabilidad o me constipo? O sea, me tenso. Entonces, si yo tengo un desequilibrio con lo femenino y soy una mujer, nací mujer, pero tengo mayor energía masculina, no es que esté mal, pero tengo que buscar a generar un balance con la energía femenina. Entonces, ¿cómo me va a percibir las personas? Wonder Woman, no, ella puede todo, es inaccesible, inalcanzable, inmamable, no le puede echar los piropos porque, entonces uno no puede. Ella es la que se paga, la que hace, la que lleva, la que cuida, todo. Sí, permíteme una observación pequeñita, fíjate. Claro que sí. Quiero que entiendan esto desde la parte científica también. Los órganos sexuales no definen el género. Este se establece, y ya está demostrado científicamente y a través de la neurociencia, se establece a nivel cerebral. ¿Ok? Ojo con esto. Hay estudios, ya están comprobados en la Universidad de California, con referente a que los órganos sexuales no definen el género. Se establece a nivel cerebral. ¿Ok? Un poco lo que decía, un poco Candy, pero ya de la parte científica. Así es. Por eso es que a veces, hoy en día, aceptamos, entendemos y comprendemos de manera amorosa que aunque yo nací mujer y de repente yo genitalmente en mi mente no me siento mujer, me siento hombre. Ahí es donde se aplica esta energía, esta estadística. Y cierto está, eso está en la mente. Entonces, para cómo yo me identifico y cómo yo recupero esta energía íntima para generar un balance armonioso y no en compensación negativa. Como por ejemplo, si yo soy Wonder Woman, yo voy a buscar una compensación energética afuera. ¿A quién me voy a buscar si yo soy una mujer que todo lo puede? A ver, vamos a ver si ya estamos cogiendo el hilo. A ver en el chat. Si yo soy una mujer Wonder Woman que todo lo paga, que todo lo hace, que todo lo lleva. Hay gatos que se creen perros también. Muy coloquial. Tengo Está una bien. amiga que tiene 2 perros y un gato y los perros tienen actitudes gatunas. Ok. A ver, entonces, si yo soy una mujer Wonder Woman, ¿qué tipo de caballero me voy a buscar? O pareja. ¿Se acuerda lo que hablamos en uno de los Mastercard? Hay uno que tenga un cerebro femenino. Bueno. Hay uno Exacto. que Gracias, tenga Débora. Una energía. una nena, dice Augusto, y totalmente, entonces me voy a buscar un hombre, un bobo, o entonces me voy a buscar una pareja sumisa, que esté acostumbrado que lo lleven, que le paguen las cosas, alguien con Que se deje energía llevar. femenina más alta, que se deje llevar, porque yo soy la Wonder Woman, ¿no? ¿Para qué más? Mejor dicho, una sugar mami soy. Ese man está hecho. Y lo mismo pasa a viceversa. Cuando el hombre tiene mucha energía masculina, no, mejor dicho, un man papacito, tripapacito divino, trabajador, generoso, protector, cuidador, mejor dicho, yo te protejo, te cuido aquí y a Pekín, pero si está en desarmonía internamente en sus emociones, en su mente o en su cuerpo, puede atraer a una niña mimada, que le hagan todo, entonces esa mujer no tiene sentido o propósito o deseos, no van, solo están compensando por energía y no por balance en armonía. ¿Escuchan eso? Otra vez. Están compensando por energía y no hay balance en armonía. ¿Sí? Interesante. Sí, señor. ¿Sí? Todo tiene sentido. Y funciona. Hay relaciones que funcionan. Obvio que sí funcionan. Claro que sí. Porque uno tiene que dar y uno tiene que recibir y el que recibe también da y el viceversa. Pero a veces no somos conscientes qué rol estamos asumiendo en la relación. ¿Se acuerdan la clase pasada que hablábamos de la teoría PAN? Padre, niño y adulto. Totalmente. Así es, totalmente. Y energéticamente así funciona. Entonces, ¿yo qué debo hacer para
aprender a comprender mi energía íntima y saberme integrada en una sana relación de pareja con la otra persona o incluso con los seres que me rodean o con los que convivo. Yo debo ser responsable de mi energía sexual. ¿Cómo soy responsable? Me encanta porque cuando yo estudié guión mental, mi maestro decía, responsabilidad es responder con habilidad. Y yo, ay, me encantó. Yo me voy a quedar con esa frase y se las comparto a ustedes también. No, se me movió esto. Entonces, yo soy responsable de responder. Si yo sé o entiendo o apenas estoy percibiendo, comprendiendo que tengo una energía sexual más masculina o más femenina, yo debo responsabilizarme y tener la habilidad o buscar cómo desarrollar la habilidad de armonizarme en balance para conectar con la energía que necesito desarrollar. ¿Entendemos hasta ahí? Maravilloso. ¿Qué les parece esta actividad? Ya, Excelente, de aquí. excelente. Ya se pillaron si siguen casados o no. Así. Quiero que tengan este anécdota, ¿no? En mi tiempo, yo pasaba mucha consulta en Caracas y en una oportunidad va una pareja con la intención de que yo les solucione sus dificultades que estaban teniendo o sus interferencias. Y bueno, yo les dije que yo no podía solucionarle lo que ellos no han podido hacer. Y dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos contigo? ¿Para qué te vamos a pagar si tú no vas a solucionarlo nosotros? Yo dije, es que el problema no es que me paguen a mí. El problema es que ustedes entiendan que ustedes causaron esto y que ustedes tienen que cerrarlo como proceso. Y más que todo el hombre terminó la relación de pareja porque su esposa lo dejó. Pues mira, no quiero seguir contigo. Entendí que estoy aquí desde la necesidad y yo no quiero estar en una relación de necesidad. Y además de eso, porque estaba buscando era un padre y no un esposo. Bueno, ella terminó con él. El esposo un buen día se acerca donde yo estoy en un carro y me amenaza con un revólver y me dice, usted es el culpable de que mi esposa me haya dejado. Y yo le digo, no, el culpable, voy a ser muy duro contigo, es que no supiste gestionar tu pene con tu cerebro y ella se dio cuenta que tu cerebro y tu pene estaban desconectados. Y me salvé de un tiro. Así es. Bueno, qué rico. Ya hemos cerrado la teoría. Ahora vamos a jugar a preguntar. Bueno, Me encanta esto que acaba de decir Gustavo, que debemos ser como sí, seres del sentimiento debemos saber que somos seres en sentimiento o de agua 70%. De hecho, tengo una maravillosa analogía para ti, Gustavo. De hecho, la intimidad es como el elemento del agua. Y está bien sabido que en Japón y Estados Unidos hicieron unas pruebas con el agua programándola. Y así esta es. respondía en su composición a emociones de alta frecuencia o de baja frecuencia. Y Total. así la congelaron. Y cuando la congelaban, podemos ver en analogía, haz de cuenta de que si yo congelo el agua y le digo, esta intimidad es rabia, es decepción, es vergüenza, ese hielo congelado con esas emociones de baja frecuencia genera un moho, el hielo se quiebra. Se pone con colores feos e incluso microscópicamente genera unos estallidos así como si uno fuera a ir al infierno. En Total. cambio, si yo congelo el agua con emociones del amor, nuestra intimidad congelada con emociones de alta frecuencia, amor, alegría, paz, esta agua congelada a nivel microscópico se ve con los 7 colores del arco iris, Sí. genera copitos de nieve de una manera maravillosa. Entonces, sí, nosotros cuando estamos alineados, Gustavo, somos agua y en la intimidad forma parte de nosotros, así que podemos programarla como el agua. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí adelante, vamos con preguntas. Bueno, ahora comenzamos con la ronda de preguntas, las cuales, por favor, pueden ir levantando la mano, pueden abrir sus micrófonos, Candy le va a responder. Si hay alguna pregunta que inclusive, aunque no soy el expositor, pueda respondérsela con mucho gusto. Pero aquí recordemos que Candy les va a responder todas estas preguntas, pero hay un detalle que quiero que se lleven. Ella lo que ha dado son micropíldoras. Esto es mucho más complejo, mucho más intenso y mucho más maravilloso para que ustedes se lo pierdan, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con las preguntas. Por favor. A ver, alguien, una duda, consulta, inquietud.
Cita privada también. También, por supuesto, claro que sí. Eso también lo cubre. Pueden A ver, escribir vamos por a el ver, chat están también y yo pensando, las a voy ver, ay, leyendo. si pregunto esto, qué pena, no le dé pena. No, 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 no. No, sin tabú, por favor, porque a veces también hay otra manera de que el ser humano aprenda y es por referencia de otro. Entonces, Levanten la manita. cuando escuchamos al otro, nos damos cuenta, uy, eso me pasa también a mí y también podemos aprender. Creo que había dicho, me parece, que alguien había levantado la mano. No, nadie. ¿Todo quedó claro? Entonces, Yo vi que Dubrasca quitó el audífono y lo volvió sí, cierto. Durasca, ¿quieres hablarnos? Podemos escucharte. A ver. Tengo una inquietud. Por ejemplo, cuando estaban hablando en el caso de la energía femenina y la energía masculina, em, normalmente sabes que el estilo o la, como, es como decirlo, normalmente el hombre propone, la mujer dispone. Y en el caso contrario, cuando quizás la mujer la que propone, me refiero al tema sexual. O sea, Sí, ahorita hay como más, en ciertas partes, sí, pero hay ciertas partes en las que la gente es un poco más, más más, conservadora. sí, hay partes en donde son muy conservadoras y hay partes en las que no tanto. Entonces, em, es referente, por ejemplo, cuando la mujer es muy directa, Sí. cuando la mujer va directo a eso y entonces parece como que eso le causa a un hombre un impacto Ujú. de que, porque no es él el que lo está proponiendo, sino ella, la que propone el acto sexual o la que propone la sexualidad. Ok. ¿Cómo se interpreta eso? A ver, Candy. A ver, Dubrasca, muchas gracias por tu pregunta, me encanta, porque vamos a directo y sin tabú. Mira, cuando me ha pasado, y te lo respondo en base a mi experiencia y ahora que entiendo la energía, qué hice y cómo lo solucioné, por decirlo así. Es bien visto que, digamos, la mujer es la sumisa, la que se deja llevar y la que se deja guiar, la energía que, que es más tierna, que es más inocente, ¿cierto? Si estamos hablando desde la sexualidad. Pero un hombre, caballero, en la sexualidad, también puede aprender en la intimidad, ¿ok? Que una mujer de pronto asuma el rol de iniciar la actividad sexual o que quiera experimentar, el hombre lo puede ver muy bien visto o incluso invitarle a que también proponga. No ser la única, sino invitarle qué te gustaría te hacer, qué, qué así fantasía íntima tienes, ¿sí? Si nos vamos al campo totalmente sexual o íntimo. Entonces, ¿puedes proponer? Claro que sí. Es más, un hombre si te ve segura, que yo lo dije más atrasito, cuando estamos en una habitación en ese cuarto de hotel y ve que tú eres una mujer segura, que eres fantasiosa, que eres segura de tu cuerpo, un hombre te ve divina, te ve con, con una energía para proyectar, eres un cuerpo para gestar, ¿sí? Desde ese punto energético, así te percibes. ¿Listo? Dubrasca. Durazca, ¿está bien Ok. para ti? Sí, ¿Sí? sí, 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 ¿Sí entendido. entendiste? O sea, Entonces, Ajá. llevar, eso, fíjense ustedes, proponer, disponer proponer. y disponer no es debilidad, no es exponerse, no significa que ustedes realmente puedan ser vistas de una manera como lanzadas. Piensen un instante, ¿y si el problema es el hombre y no ustedes? Si los traumas son de él y no de ustedes. Así es. Recuerden, ¿con qué emociones grabó en su infancia la intimidad? Ok, por allí ha levantado la mano Gustavo. Gustavo, Bien. te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo está Andis? ¿Cómo Buenas está, señor noches, Gustavo. Eduardo? Gracias. Gracias, Bienvenido. Espero que se Gustavo. encuentre bien. Mi pregunta es la siguiente. Hoy en día nosotros hemos perdido ese tono romántico de resaltar una relación.
vamos a decirlo así de esa forma. Pero, ¿cómo puedo diferenciar? No puede haber manipulación de que el hombre comience, que la mujer comience un fogueo, vamos a decirlo así, el fuego, para llevar a cabo la fracción de la belleza de lo que es el amor. Tiene que todo participar y eso tiene que ser por distinto, pues. Vamos a decirlo así de esa manera. Se debe de dejar llevar como tal. Y ese es el amor sincero. Ese es el amor sincero que está dateando ahí en esas noblezas del romanticismo que se está perdiendo hoy en día, y eso es preocupante, Eduardo y Ana. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo diferenciar el éxtasis de esa relación con la lujuria? Porque cuando tú haces el acto, no hay diferencia entre los dos. Ahí se mezclan. Ahí se enaltece, pues, tanto la virtud y el vicio. Pero ahora bien, ¿cómo podemos nosotros diferenciar y tener la sinceridad necesaria para establecer una respuesta de dominio positivo? Bueno, me encanta esa pregunta, porque pasa mucho en las relaciones. La lujuria, entiéndase que es el exceso de querer tener intimidad sexual, o si es vista ante otro deseo, es tener exceso de, ¿sí? Tu emoción básica está destinada a que solo quiere más, y quiere más, y quiere más, no hay una satisfacción. Entonces, la lujuria, como una emoción llevada hacia la sexualidad, es una emoción sin propósito superior. En cambio, cuando ese éxtasis, ese fluir en la intimidad, esencia masculina y el rol que asume la esencia femenina, se compenetran y se integran como una espiritualidad, algo sagrado, entonces el momento, el éxtasis tiene un propósito mayor y es satisfactorio. La lujuria no tiene satisfacción. Tiene satisfacción por un ratico. Como cuando tú te comes una torta de chocolate. ¡Ay, qué rico! Una torta de chocolate con café a las 3 de la tarde, divino. Tú te comiste la torta de chocolate, pero no te la puedes comer todo el tiempo. Te vas a hastiar. O puedes generar una enfermedad de azúcar o de pronto engordas. Entonces, no hay un placer constante. En cambio, cuando tú sacralizas de alguna manera el encuentro, el éxtasis, mujer-hombre o esencia femenina y masculina, estás elevando ese momento a un propósito superior. ¿Sí? Y hay alegría. Y algo más, Gustavo, quiero añadirte para que tengas un poquito, que sé que la tienes, un poquito de claridad, que la lujuria y el éxtasis radica en su naturaleza y en su alcance. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate, el enfoque que se le puede dar a la lujuria se centra más en una gratificación personal que en una gratificación de unión. O sea, es más mío que la otra persona. La lujuria. El éxtasis se sitúa en la unión y placer y deseo de dos personas. O sea, tú me importas, yo te importo. La lujuria es yo me importo. No sé si tú llegaste bien, tuviste un buen orgasmo, pero yo me siento bien. Es una de las diferencias muy marcadas que hay en este proceso que acaba de explicar Karen. ¿Está bien para ti la respuesta que te dimos? Sí. Gracias, Gustavo. Sí, ¿Alguien claro. más, por favor? ¿Alguien más? Aquí preguntan, ¿cómo se puede relacionar el tema de los chakras con la salud sexual? ¿Y qué práctica se puede realizar para equilibrar dicha energía en parejas para llevar una práctica positiva posteriormente? Me encanta, porque eso es lo que vamos a desarrollar en el conversatorio. Mi encuentro conmigo, unión contigo. Pero te puedo dar algo muy, muy leve. Sí, por te favor, puedo responder. Franco, mira. Todos nuestros resonadores, vórtices de energía o centros de poder en otras filosofías, también conocidos como chakras, graban información. Entonces, nuestro chakra 1, que está en el perineo, que es ese órgano no físico,
él recibe todo lo que es la energía de tenencia, de 3D, el cuerpo, el deseo, nuestro cerebro reptiliano, es nuestro instinto primitivo de procrear la especie. Entonces, si lo vamos a llevar a la salud sexual, el chakra debe estar armonizado hacia esa proyección. Cuando está en desequilibrio, entonces, o yo solo quiero lujuria, quiero tener placer y quiero tener sexo y solo quiero ña, ña, ña. Entonces, o no sé intimar. No, no me toquen, no sé, incluso puedes intimar y no disfrutas placer o generas anorgasmia. ¿Sí? Así es. El chakra está en una tensión o cerrado que no siento. Entonces, ese chakra principal, que es nuestro chakra 1 o chakra raíz, Muladhara, no tiene conexión a tierra. Hay que armonizarlo. Por ejemplo, el chakra 2, Franco, ¿está bien para ti? El chakra 2. Todo lo que te está explicando Candy. Positivo, dice Franco. Muy bien. Svadhisthana, que es el chakra 2, que está aquí 2 deditos más abajo del ombligo, es nuestra parte emocional. El elemento agua. Si yo no fluyo con el elemento agua, yo no puedo fluir con otras personas. Si yo no me integro conmigo en mis emociones, es mi chakra de la creatividad, yo ni puedo crear, ni puedo fluir, ni me puedo conectar emocionalmente con otra persona. ¿Sí? Chakra 3 es el del hacer, el plexo solar. Si yo no estoy conectada con mi acción, con mi orden, mi disciplina, mi energía masculina de ejecutar, me vuelvo, voy a dar permiso para decir una grosería con amor, me vuelvo una hueva o me vuelvo un pendejo. Así es. En la relación y en todo. Entonces, no sé hacer, no sé ejecutar, no sé materializar ni terminar las cosas. ¿Sí? Corazón es el merecimiento, mi amor en expansión, empezando por el amor propio. ¿Sí? Si yo no estoy en armonía, en que yo ame mis carnitas que me cuelgan, en que si ya me salieron, si yo no amo toda esa parte integral de mi ser, yo voy a entrar en juicio y prejuicio cuando entre en una relación o esté en una relación, porque voy a estar con la angustia de que me ve todas mis imperfecciones. ¿Sí? La garganta, la palabra. Si yo no estoy en armonía con lo que me digo a mí mismo, a mí misma, todo lo que yo escuche va a ser percibido con la misma vibración. Carencia, vacíos, malas palabras, invaloración. Visión, mi intuición, mi imaginación, el ver más allá. Si yo no hago un propósito en una relación de pareja, si yo no tengo un sueño con esta persona, yo no voy a crecer en esta relación. Entonces voy a estar en un estado niño con esta persona. Así es. No hay un propósito en la relación. ¿Listo, Franco? Y el corona es el más allá, es ese propósito mayor. Yo crezco, yo qué creo. Si eso no está claro, como la pareja es una relación, incluso yo mismo, yo tengo que tener claro quién soy en mi intimidad, visión, misión y propósito. Si yo tengo eso claro, yo estoy conectado a un propósito superior, alineado en armonía y no estoy compensando desde el vacío. ¿Claro para ti, Franco? Y quiero añadir algo más, Franco, también para que tengas claro. Y aquí salen, también, el cual van a ver en el taller conversatorio con Sandy, con Candy conmigo, y por eso hablaba de la parte espiritual y la parte científica, porque de lo que está hablando de estos chakras, van a entender también cómo funcionan las zonas erógenas, ¿ok? Que son esa parte del cuerpo y cómo se relacionan con los chakras. Y ustedes van a entender, listo, tengo tal chakra bloqueado porque mi zona erógena no está funcionando. ¿Y qué son las zonas erógenas? Fácilmente no es más que son las partes o estímulos sexuales que van entre las personas. Y quiero hacer una acotación. Las zonas erógenas no se limitan a los genitales, por favor, ¿ok? ¿Por qué no se limitan a los genitales? Por lo que acaba de decir Candy ahorita. Si yo tengo un bloqueo en uno de estos chakras, muy importante en mi relación sexual, no es un problema solamente, no es un problema genital, es un problema de mi energía que está estancada, que no ha podido ser liberada por todas las cosas que comentó Candy hace un par de instantes. Entonces, esto, mucho más, por favor,
No se lo pierdan en nuestro taller conversatorio, tanto en Medellín como en Venezuela. ¿Sí? Así es, súper Candy, bienvenidos todos. Ya sí, vamos a practicar. Listo, ok. ¿alguna otra pregunta, duda, inquietudes, ¿Damos por consultas? terminado las preguntas? ¿Sí? Queremos más, yo quiero ir al conversatorio. Queremos más Recuerden, profundidad. sí, recuerden lo que les acabo de decir. Estos son apenas micropíldoras. Micropíldoras. ¿Por qué? Porque en este conversatorio, Candy va a explicarnos solamente todos estos chakras o resonadores. También ustedes lo van a comprender con lo que les acabo de decir ahorita, que son sus zonas erógenas. Entonces, tanto el hombre como la mujer, en estas maravillosas tertulias que vamos a hacer, van a entender, ah, debo trabajar en esto, debo trabajar en lo otro, porque no solamente esto va a ser un conversatorio de hablar y explicar, también va a ser de que ustedes puedan practicar, no en el conversatorio, en sus casas, con sus parejas. Y no importa si están acompañados o si están solos en este momento de vida, se van a dar cuenta que pueden Bienvenido. trabajar. Sí. Bienvenido, César. Total, Y pueden total. entender que puedo trabajarlo aún estando sin pareja. Y me voy a preparar para Sí. cuando tenga mi pareja. Y si no tengo mi pareja, también. Entonces es muy importante ese proceso de los resonadores. Y como lo dice César, es alquimia. Dentro de este proceso que vamos a hablar también está la mujer alquímica, que lo vamos a dar muy cortito, pero van a entender Van lo a que entender está unas diciendo, cositas. unas cositas bien maravillosas. Bueno, Sí. Candy, nos ibas a dar una información más. Bueno, aquí estoy leyendo el comentario de Coromoto, me encanta. Lo bonito también, hay conexión de chakras o resonadores superiores que conectan con el alma gemela en armonía. Sí, de Sí. hecho está la estructura energética del chakra 8, 9, 10, 11 y 12 que los vamos a desarrollar en profundidad en el conversatorio. Y con esa conexión, tanto con nosotros mismos como con otras personas, bien sea pareja, almas o llamas gemelas. Qué Eso es, rico. me ¿Alguien, encanta. ¿Alguien más, por alguna favor? pregunta? O ya nos vamos a la salsa del conversatorio. Recuerden, algo muy importante en este conversatorio que vamos a dictar tanto en Venezuela como en Medellín, y es algo que quiero que se lleven como reflexión a su cama, a su cuarto, a su pareja o con ustedes mismos. ¿Qué ganan ustedes con ir a este conversatorio? ¿Qué gano? ¿Qué voy a obtener como beneficio? Y cuando ustedes se dan cuenta y comiencen a sumar esto por encima nada más que se los digo, mejoro mi comunicación con mi pareja, ustedes dirán, bueno, eso me lo puede dar la guía o lo puede encontrar sencillamente en algún libro. Sí, pero es que el problema aquí es que no vas a entender o no vas a comprender la palabra. Es que yo lo sabía, no. Vas a entender por qué entonces, aún sabiéndolo, no lo has podido aplicar en tu vida. Luego vas a comprender de a dónde nacen tus conflictos y por qué duras hasta las 2 o 3 de la mañana con tu pareja y duras días y tiempo conversando de lo mismo y nunca terminan a resolverlo. Vas a aprender cómo vas a fortalecer tus vínculos de tu intimidad, lo que acaba de decir ahorita Candy, desde lo físico, emocional, espiritual, y que eso a veces no se activa, ¿ok? Esa pasión. Vas a empezar a entender cómo comprender y entender tus valores, tus sueños, tus preocupaciones, tu empatía. Vas a empezar a desarrollar las habilidades juntos, como es criar a tus hijos, como es tu economía, tu finanza, tu sexualidad. Y si no eres padre, vas a empezar a entender cómo voy a yo modelar cuando sea padre para que mis hijos tengan parejas nutritivas y no parejas que le generen a ellos dolor y sufrimiento, porque yo como padre no le di un modelo adecuado ni en lo sexual, ni en lo apasional, ni lo motivacional, ¿ok? Y crear, dentro de las muchas cosas que le puedo decir, crear una relación y un espacio seguro para ustedes dos, ¿ok? Llévense Excelente. eso, Me por encanta. favor, y se van a dar cuenta de que esto no es un gasto, esto es una inversión en su vida, porque los que tienen hijos van a ser y van a aprender a ser mejores parejas para sus hijos. Y ellos van a tener buenas parejas, van a saber seleccionar. Que se equivocan posiblemente, pero la equivocación va a ser menor y los daños colaterales van a ser mucho menor. Entonces, por favor, te los digo desde la humildad con la cual
siempre considero pertinente de mi parte. No es un gasto, es una inversión. Y si ustedes invierten en ustedes, están invirtiendo en su familia, en sus hijos. Y los que no tienen hijos, están invirtiendo en el valor más agregado que puede tener un ser humano, que es el crecimiento económico, no, el crecimiento espiritual, emocional, que les va a dar la tranquilidad y la paz que muchos están buscando, pero no saben por dónde encontrar el camino. No somos gurú, pero podemos darle un par de herramientas que les pueden funcionar a ustedes. Les pueden Así es. funcionar. Candy, Muchas gracias, Eduardo. fue un Ya, todo está placer. dicho. Fue un placer y un orgullo compartir con todas y todos ustedes. Muchas Para gracias los, a ustedes. para los que Honrado, para los que se retiraron, sé que se llevan mucha información. Quiero cerrar esto con un pensamiento que tuve días escribiéndolo y lo veo de esta manera Ok. y le doy las gracias a todos ustedes. El pensamiento y la emoción humana es más singular que la intensidad del deseo y la potencia de la pasión, debilitando el romántico amor. Se quedan con eso. Gracias, Candy, por tu Gracias. maravillosa ponencia, también Muchas gracias. llevada, cómo conjugaste la espiritualidad con lo científico y, por supuesto, a todas ustedes maravillosas mujeres, a todos ustedes maravillosos hombres que nos acompañaron hoy. Gracias desde ese ser que los está guiando a venir hoy para acá. Por favor, no nos pierdan de vista, ¿de acuerdo? Sí. Candy, tus Muchas redes. gracias. Tus Mis redes, redes me Candy. pueden seguir en Instagram y en TikTok como andis.ladera. Así me encuentra. Andis.ladera, como está aquí el nombre en la miniatura, ¿no? Aquí en el recuadro. Me pueden seguir ahí, súper bienvenidos a conversar conmigo. Somos amigos y nos acompañamos en este mundo y en esta vida llamada alegría. Me encanta esa filosofía. Okay. Yo le llamo la vida alegría. Perfecto. A mí me consiguen Bienestar Emocional 333 por las redes de Instagram y TikTok en Bienestar Emocional 333 y mi canal YouTube, Eduardo Ballester 6990 YouTube, ¿ok? Y tanto Candy como yo, por supuesto, estamos abiertos a escuchar sus comentarios, sus sugerencias y también si quieren abrirse en lo privado, en nuestros conversatorios privados, bienvenidos van a ser. Gracias, feliz noche para todas y todos. Gracias. Adiós. Fue un placer. Que descansen y vamos a hacer conciencia. Adiós. Gracias a todas. Bye bye. Gracias. Los que van quedando, muchas gracias por su tiempo. Feliz noche para todas y todos. Listo. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Beatriz. Gracias, Ángela. Gracias. Gracias, Irving y Roma. Bueno, listo. Nos vamos al privado, Candy. Gracias a todos. Feliz noche. Cerramos.